La historia comienza en Casilda, una pequeña ciudad de Argentina donde nació Horacio Pagani, proveniente de una familia de panaderos de más de 130 años en el oficio. Su madre era una persona muy creativa, tocaba el piano, le gustaba pintar y les hacía la ropa a todos. Mi papá llegaba de tocar con la orquesta de jazz, se quitaba la ropa de músico y se ponía la de panadero. Él me transmitió la seriedad, el criterio, la responsabilidad y la cultura del trabajo duro. Una familia normal, de gente de trabajo. Desde los 10 años le interesaba el diseño, le gustaba modelar y pasaba el tiempo en la tienda del Tito Hispani, un modelador local que trabajaba en proyectos navales y aeronáuticos. Tito Hispani le enseñó los secretos sobre las técnicas de acabado de la madera frágil y el misterio de la pintura Duco perfecta. En ese entonces, su único medio con el mundo del automovilismo que le permitiría ver lo que sucedía fuera de su pequeña ciudad era una revista, la revista Automundo. Esa revista era la ventana del mundo que yo quería ver. Una cosa que tengo grabada es que en mi casa, desde el balcón, podía ver un auto que se estacionaba regularmente. Era un Fiat 1500 familiar, y yo lo miraba desde arriba y me lo imaginaba con otra forma y me ponía a diseñarlo. Me había hecho un pequeño tallercito donde mi mamá planchaba, la piecita le llamaba, y allí construía mis autitos con madera y yeso. Y recuerdo que les decía a mis amigos: estoy haciendo el auto para la próxima exhibición de Ginebra. Aunque parecía que lo decía jugando, yo realmente lo tomaba en serio, como si de verdad fuera a presentar el auto en el Salón de Torino. Esos modelos aún los conserva y se exhiben en el Museo de la Fábrica. Me decía mi mamá que desde los 12 años yo le decía que me quería ir a vivir a Módena, que es el lugar donde están concentrados los mayores fabricantes de autos de gran turismo, Ferrari, Lamborghini y Maserati. Recuerdo perfectamente que leí un artículo sobre Leonardo da Vinci en Selecciones de Reader's Digest, y en este artículo encontré una frase que Leonardo dijo hace más de 500 años y que me marcaría la vida para siempre. Arte y ciencia pueden caminar de la mano. Allí comencé a estudiar todo lo que podía con los medios que tenía. Aunque intenté ir a la universidad para estudiar diseño industrial, esta cerró lamentablemente en 1974 durante uno de los periodos más complicados de Argentina. Así que regresé a Casilda y me metí a la Universidad de Rosario para estudiar ingeniería. Pero no me interesaron todas las materias. Solo estudiaba las que me interesaban, puesto que leía mucho por mi cuenta sobre diseño, arte e ingeniería. Y allí me di cuenta que si continuaba realmente lo que lograría era perder 5 años de mi vida. En realidad, al final me hice mi propia carrera. No tengo ningún título de nada. Empecé a hacer un pequeño taller en un terreno de mi papá junto con la ayuda de mis amigos que me ayudaron a levantar las paredes, a hacer las puertas, y como no tenía dinero, yo mismo me fabriqué algunas máquinas para cortar y doblar el caño. Desde muy joven le enseñé a trabajar a mis manos. A los 15 años hice una minimoto con un amigo mío, y antes de terminar la escuela secundaria, tuve la oportunidad de construir con mis propias manos un vehículo de 4 ruedas. Una compañía en Mar del Plata le ofreció una carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio para adaptarlo al marco de otro automóvil. En Argentina a este vehículo le conocían como Buggy, y Horacio fue inmediatamente capturado por el nuevo desafío. Lo armamos, lo pintamos y lo terminamos. Eso me dio mucho aprendizaje, así que me propuse un nuevo desafío: hacer un pequeño auto de carreras para la Fórmula 2 nacional. Y fue un proyecto muy lindo. Los autos de carreras no me apasionan porque nada que sea competición me interesa. Lo que sí me interesa es la parte tecnológica detrás de la competición. Cuando presenté de un modo muy modesto mi auto de fórmula, conocí a Oreste Santiago Antonio Berta, mejor conocido como Berta, que es el mejor técnico que ha dado Argentina y que era mi ídolo. Se acercó y me dijo: mira, pibe,
Si necesitas algo, ese es mi tráiler. Y puedes disponer de todo lo que hay allí para lo que se te ofrezca. Y así fue como nació una linda relación con él y además se convirtió en mi mentor. Mi idea fue siempre irme a Europa y trabajar en una de las fábricas de autos de Gran Turismo. Así que un día le dije que me quería ir a Europa a trabajar y le pregunté si conocía a alguien allá. La gente que yo conozco trabaja en racing, pero eso a mí no me interesaba. Así que después me dijo que le hablaría a un amigo, a Fangio, un amigo suyo que conocía más gente que él. Así fue como fui a Buenos Aires, donde me recibió Fangio en la presidencia de la Mercedes y le hago ver una carpeta con mis trabajos. Yo tenía 25 años y ya había hecho algunas cosas, mal o bien, pero ya había hecho algunas cosas y me dijo algo muy lindo. He hecho muchas cartas de presentación, pero esta es la segunda vez que haré una de recomendación, que no es lo mismo. Entonces me preparó 5 cartas y una de ellas era para Enzo Ferrari y el resto para gente que tenía cargos importantes en diferentes fábricas en Italia. Y uno de los momentos más importantes que vivió Horacio fue cuando decidió abandonar su país por ir tras su sueño. Con esas cartas, en diciembre de 1982, Horacio decidió ir a Italia para ver a las personas que le habían recomendado en las cartas. Y gracias a una de ellas le dieron la oportunidad para trabajar en Ferrari. Pero el puesto era en el área de racing y a él no le interesaba esa área. Así que con total honestidad les dijo: a mí no me interesa el racing. Yo vine aquí para diseñar autos de Gran Turismo. Pero ese puesto estaba ocupado e inmediatamente le rechazaron diciéndole: los autos Ferrari no los diseñamos internamente. Los autos de Ferrari los diseña Pininfarina. Así que me fui a Lamborghini y allí encontré a Alfieri. Vio mi carpeta y me plantea la posibilidad de trabajar en un Jeep. Pero yo tenía que regresar a Argentina para terminar unos trabajos. Y en Argentina, mientras terminaba estos pendientes, recuerdo haber recibido una carta de Alfieri diciéndome: lamentablemente estamos viviendo una época de crisis y aunque tengo una muy buena opinión sobre ti, te recomiendo esperar para mejores tiempos. Justo en ese tiempo yo me había casado y en junio decido irme de avanzada. Unos familiares lejanos me permitieron quedarme unos cuantos días y al segundo día yo ya estaba trabajando en un vivero sembrando arbustos. Y 2 semanas después conseguí trabajo de soldador de acero inoxidable. Me compré una bicicleta y después compré otra para mi esposa Cristina que llegó un mes después. Con esa bicicleta me iba al trabajo de soldador todos los días y más adelante fui de nuevo a la Lamborghini a ver al ingeniero Alfieri. Y cuando me vio sacudió la cabeza y me dijo: ¿qué haces aquí? Te mandé una carta diciendo que no había oportunidad. Y yo le dije una cosa que hoy parecería ridícula que fue: ingeniero, si quiere, póngame a barrer el piso, pero solo recuerde que yo vine a ser el auto más bello del mundo. Y así fue como me dio el trabajo de obrero en el área experimental de carrocería. Un poco más adelante, le asignaron el proyecto del Jeep LM, en el que trabajó en el diseño y en la construcción, y allí se le ocurrió trabajar con materiales de fibra de carbono, que en ese momento ningún fabricante de autos los usaba, puesto que eran materiales usados en la aeronáutica y los procesos eran completamente desconocidos. Y a pesar de todas las dificultades para trabajar con los nuevos materiales compuestos, hicimos el carro y el proyecto terminó bien. Fue allí donde descubrí el gran potencial del nuevo material, pero Lamborghini opinaba diferente. Ellos no creían en estos materiales y para ellos allí había terminado todo. En el 87 me pidieron hacer el diseño del Lamborghini Countach Anniversary. Y allí, en el diseño, me imagino un montón de partes que no podían hacerse con materiales tradicionales como el aluminio. En el proyecto del Lamborghini Countach Anniversary me dieron carta blanca.
Hicimos los autos con materiales compuestos, pero no quisieron comprar el autoclave. El autoclave es una maquinaria diseñada para dar forma a materiales como la fibra de carbono. Así que lo seguimos haciendo con un horno convencional, cocinándolos solo al vacío. Esto obviamente no era lo óptimo, pero el resultado era aceptable. Y esa versión de Lamborghini fue el auto más vendido de toda su historia. Pero desafortunadamente no lograba convencer a Lamborghini de comprar el autoclave, y me la pasaba casi todos los días yendo a la oficina del director insistiéndole en que lo comprara, hasta que un día me dijo: Basta, si Ferrari no tiene un autoclave, ¿por qué lo deberíamos tener nosotros? Ese día tomé mi bicicleta y me fui directo al banco para hablar con el director y pedirle un préstamo para comprar un autoclave. Yo fui valiente al atreverme a pedírselo, pero él fue aún más valiente al otorgármelo. Y allí creé un sistema especialmente diseñado para el Lamborghini, pero ellos no sabían nada porque yo lo estaba haciendo desde mi casa, hasta que un día hice una pieza de Lamborghini y se los llevé terminado, bien pintadito, y también llevé un martillo y les dije que lo golpearan para ver qué pasaba. Y como no pudieron romperlo, allí se convencieron de que ese era el camino que debíamos seguir. Me dieron presupuesto para comprar un autoclave grande y herramienta, pero lo más importante es que los derechos sobre esa tecnología eran míos, porque yo lo había hecho con mi esfuerzo y mis conocimientos. Así que eso me permitió de manera paralela con mi empleo crear mi propia compañía, hacer inversión, hacer crecer la empresa y tener mayor autonomía. Y ese fue el inicio de lo que más tarde sería su empresa, Pagani Modena Design. Hasta que llegó el día en el que Horacio decidió dejar de colaborar en Lamborghini y hacer su sueño realidad, crear su propio auto. Para financiar su primer proyecto Sonda, Modena Design desarrolló materiales compuestos para muchas empresas, participando tanto en la construcción de prototipos como en la fabricación de piezas para la Fórmula 1 y para la industria aeroespacial. En ese momento, Horacio había comenzado a construir una nueva fábrica, pero lamentablemente daba inicio la Guerra del Golfo, que hundiría a la industria automotriz y llevaría nuevamente a una terrible crisis. Y la vida lo puso en una disyuntiva. Tenía que elegir entre la construcción de su nueva fábrica o la creación del automóvil. Y Horacio decidió concentrarse en el auto, sabiendo que si fallaba, la compañía se hundiría con él. La forma tenía que ser sensual. Los pasos de rueda deberían recordar los senos de una mujer y el capó trasero las caderas. Horacio pensó en combinar la sinuosidad de una mujer con el aspecto agresivo de un cazabombardero, es decir, la máxima expresión de velocidad, tecnología, exageración e ingeniería. Hoy los autos Pagani cuestan varios millones de dólares cada uno. Se producen en pequeñísimas cantidades y son consideradas verdaderas obras de arte por coleccionistas y amantes de los autos de gran turismo. Horacio logró comprar un departamento frente al que fuera el estudio de Leonardo da Vinci, a donde va frecuentemente a inspirarse y a platicar con él. No sé si él me escucha, pero te puedo decir que yo sí lo escucho a él.
Pagani Modena Design hoy tiene a clientes de todo tipo. Horacio sigue siendo parte importantísima para el diseño de los nuevos autos y enfrenta nuevos desafíos cada vez, entre los que se encuentran diseñar aviones y grandes hoteles. La fábrica y las oficinas centrales se encuentran en Módena, Italia, donde además se encuentra el Museo de la Marca.